presencia de Angélica Altúzar Constantino del Centro PEN Chiapas que nos acompaña esta noche. Buenas noches, Angélica, ¿cómo estás? Hola, Gabriel, hola a toda la audiencia que nos escucha en la Argentina. Feliz también de poder conversar con ustedes desde este rincón de Chiapas y de México. Bien. Hoy a mí me tocan las preguntas básicas y las preguntas así profundas de género son de Graciela Escarlato, co-conductora del Muy programa. bien. Así que yo te voy a preguntar qué edad tenés, de qué signo sos, no, mentira. Básicamente te presentamos como vicepresidente de PEN Chiapas, que es un centro que se creó recientemente y Graciela ahora nos va a contar. Vamos a leer el currículum Sí. de Angélica. Angélica Altúzar Constantino es mexicana, licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana, maestra en Letras Mexicanas del siglo XX y diplomada en Equidad de Género, dedicada desde hace más de 20 años a actividades editoriales y culturales, especialmente como investigadora literaria y tallerista en clubes de lectura. Escritora básicamente de ensayo, vicepresidenta del Centro PEN Chiapas Pluricultural. Exactamente. Bueno, bienvenida nuevamente, Angélica. Gracias, Contanos Gabriel. cómo llegás a PEN, primero, y segundo, cuándo se crea el Centro Chiapas, que es muy reciente. Sí, gracias, Gabriel, Graciela. Pues mira, yo tengo varios amigos aquí en Chiapas, nos reunimos siempre músicos, escritores, intelectuales para desarrollar proyectos, y uno de esos amigos míos, actual secretario de PEN Chiapas, es Cicerón Aguilar, que en el 2018 se encontró con la entonces presidenta de PEN Internacional, que ustedes la conocen, Jennifer Clement, esta escritora extraordinaria, que pues muy inquieta, siempre estaba proponiendo ideas. Estadounidense de nacimiento y mexicana de corazón. Así es. Entonces Jennifer conoce muy bien nuestra cultura, ha recorrido el país y pues está fascinada con la diversidad lingüística que se encuentra. Tenemos 68 lenguas originarias, además del español en México, y hay estados que tienen una gran variedad de lenguas, como Guerrero, como Oaxaca, y a ellos les sigue Chiapas. Somos el tercero. Tenemos acá 13 lenguas originarias, 13 grupos lingüísticos étnicos, y pues era obligado que se les ocurriera de pronto que había que hacer un encuentro donde se hablara de los derechos lingüísticos de América y de México en específico. Entonces, entre Cicerón, entre Jennifer y Enrique Pérez López, que es el actual presidente de PEN Chiapas, organizaron con un colegio de la frontera aquí en Chiapas y otras universidades, como la Universidad Intercultural, organizan este encuentro que se llevó a cabo en mayo de 2019. Y ahí seguramente habrá estado metida mucho Alicia Quiñones, nuestra coordinadora para América Latina. Ella fue pieza fundamental tanto en la organización de este congreso como posteriormente para ayudarnos a la creación del Centro PEN Chiapas. Bien decís que estuvo ahí metida Alicia, que siempre es una gran aliada para todos los centros PEN de América Latina, y entonces se plantearon entre todos que Chiapas, por el interés que vio Jennifer, que vieron todos los visitantes, creo que vino Carles también. Y fue una argentina, fue Nina Jaramillo, que es la coordinadora del Centro de Lenguas Indígenas de PEN Argentina. Sí, estuvo Nina, vinieron países de América del Norte y también de nuestra América Latina, vino gente de Cataluña, vino gente de Ucrania, del Reino Unido, y Bolivia, Nicaragua, en fin, me parece que también gente del PEN, de Tíbet y de la India, en fin.
participaron muchos países y pues representantes de los 13 pueblos originarios de Chiapas. Entonces les pareció un gran encuentro. Todos aquellos escritores indígenas leyeron en sus propias lenguas y hablaron acerca de su lucha por promover sus lenguas, por llevarlas a la escritura, porque fíjate que no hay tanta literatura en lenguas originarias. Es algo que todavía empieza a hacerse en Chiapas. No había un abecedario escrito. Su lengua, las lenguas originarias han sido más orales que escritas. Entonces el Centro PEN está ahorita buscando que se publique a los escritores y escritoras en lenguas originarias de Chiapas, que se lean sus obras en voz alta, que se les dé espacio en las radios precisamente de diferentes partes del mundo. Hace apenas unos días, sí, compañeras de Centro PEN participaron en un programa para Radio Eslovenia y leyeron sus textos en sus propias lenguas, luego fueron traducidos al esloveno, pero escuchar la sonoridad de esas lenguas, la pronunciación, la musicalidad, pues es también importante, ¿no? Es interesante para compararla con otras lenguas del mundo. Así vamos, así fue como se fue formando el Centro PEN hasta consolidarse en el el año pasado, noviembre de 2021. Y si yo te pregunto, porque hablaste de 13 lenguas, no te quiero meter en un compromiso, pero ¿cuáles son las 13 lenguas? ¿Recordás los nombres? Sí los recuerdo, porque aunque yo conozco pocos vocablos de las diferentes lenguas, porque mi lengua madre es el español, estamos muy en contacto con todos los grupos lingüísticos por lo mismo del trabajo que se hace en PEN. Entonces te las digo, están diseminadas en todo el territorio chiapaneco, no, algunas son cercanas, pero la mayoría están dispersas. Unas son de la selva, otras de la zona norte, otras son fronterizas con Guatemala, se comparten algunas lenguas mayenses con Guatemala. Entonces estas son el chol, el celtal, el tzotzil, el zoque, el tojolabal, el cachiquel, el mochoc, el mam, el maya, el lacandón, el chuj, el jacalteco y el canjobal. Esas son las 13 lenguas de Chiapas más el español. Bueno, muy bien, 10 felicitados, diríamos acá. ¿Te parece que escuchemos un poquito de música? Y antes te quería preguntar, ¿qué actividades tienen planeadas para este año? Mira, estamos trabajando en la creación del Centro de Desarrollo de las Lenguas Originarias. Todavía es un proyecto que se está preparando, porque bueno, hemos tenido trabajos en coordinación con PEN Internacional, como es la promoción en las comunidades indígenas del proyecto de MOMIS, que quizá lo conocen en la Argentina, que tiene que ver con es un cuento que se llama La Niña Invisible, que habla acerca de cómo una niña que recibe maltrato va por la persona que la cuida, va desapareciendo. Y cuando una familia, los momis, la acoge en su casa, le muestra respeto, la escucha, la valora, la reconcilia de alguna forma con la vida, la niña vuelve a aparecer, ¿no? Entonces este cuento se va a traducir a 2 lenguas originarias de Chiapas, que son el celtal y el tzotzil, y se va a difundir en las comunidades indígenas. Esto está a cargo de un grupo de compañeros traductores de PEN, que están trabajando en la traducción de ese libro, y otros compañeros van a llegar a hacer la lectura en voz alta, a dar talleres, y todo esto va a ser documentado, y es un proyecto que fue enviado de PEN Internacional para ser realizado por nuestro centro. Otra de las cosas es seguir divulgando los resultados del conteo de PEN Vida UNESCO, Mujeres en Poder de la Palabra, del que ya hablaré con Graciela, por lo que me decías. Y el otro es pues consolidar este centro de desarrollo de las lenguas, donde no solo se promuevan, sino que y se den a conocer, sino que se
que los pueblos conozcan sus derechos, los derechos lingüísticos, el derecho que tienen a hablar su lengua materna en cualquier contexto y en cualquier lugar, sin ser discriminados o acallados, ¿no? Perfecto. Bueno, Angélica, muchas gracias. Hoy es un día de homenaje a la mujer. Nuestro columnista Roberto Domínguez, que no sé si pudiste escuchar, pero siempre tiene una columna sobre el premio Nobel y los escritores que lo han recibido. Y hoy Roberto es Herta Müller y Svetlana Alexievich, que era la presidenta de PEN Bielorrusia y es vicepresidente de PEN Internacional. Nosotros acá siempre homenajeamos al invitado y yo decía, ¿qué podemos escuchar que a Angélica le pueda interesar? Una mujer que hoy cumpliría 242 años, una edad respetable si viviera, y que fue una líder de la independencia de estas tierras, y ella era hija de un vasco y de una mestiza. Esa mujer es Juana Zurduy, y la voz que vas a escuchar, supongo que ya la has escuchado, es la de Mercedes Sosa. Oh, sí, gracias. Y ahora después volvemos con Graciela y sus preguntas, como todos los lunes, por Radio Sónica. ¿Conocías esta versión, Angélica? No, fíjate que he oído mucho a Mercedes Sosa, pero no había oído esta canción preciosa de la Amazona de la Libertad, preciosa. Exactamente, fue una mujer que a la muerte de su marido frenó a los españoles en el norte de lo que es hoy Argentina, ¿no? Dirigiendo a hombres en el año 1819. Bueno, pero no íbamos a hablar solo de Juana Zurduy, sino de mujeres empoderadas o en vías de empoderarse, porque en América Latina no es tan fácil. Así ¿no es cierto? Eso dice el informe. Así es, precisamente por eso te saludo, Angélica. Buenas noches, ¿cómo estás? Soy Graciela Escarlato. Hola, Graciela. Bueno, estamos muy contentos de escucharte. Igualmente, corazón, y muy contentos de tenerte y muy interesados en el estudio que llevó adelante PEN Internacional con la ayuda de la UNESCO acerca de la discriminación de la mujer en la industria editorial. El estudio se llama Mujeres en Poder de la Palabra y abarca países latinoamericanos como Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Vos estuviste muy involucrada en el estudio que se hizo en México. ¿Nos querés contar un poquito cómo fue hacer este estudio, cuáles fueron las fuentes consultadas y, bueno, un poco las premisas que tenían para hacerlo? Claro que sí, Graciela, gracias. Pues nos recibimos esta invitación y de inmediato por mi formación y mi tendencia a estudiar la literatura escrita por mujeres, me pidieron que coordinara este trabajo en el que también estuvieron involucradas otras compañeras del Centro PEN Chiapas que viven en distintas regiones, y entonces de esa manera me ayudaron a buscar información en el norte, en el centro y en el Soconusco del estado, y me pasaron pues los datos que realmente eran sorprendentes. Mira, pues en México es muy diverso y Chiapas también, es un territorio muy, muy amplio, y tuvimos que acotar lo más posible porque este conteo pretendía ser solo una muestra rápida, un muestreo, porque para hacer un estudio más exhaustivo requeríamos mucho más tiempo, vos sabes lo que cuesta, mucho más equipo humano, mucho trabajo. Entonces teníamos poco tiempo y empezamos a buscar primero a través de las redes sociales los nombres de las autoras contemporáneas mexicanas, porque ya conocemos los nombres de nuestras antecesoras, las autoras mexicanas más importantes del siglo pasado, y queríamos saber dónde estaban las voces nuevas, qué estaban haciendo, dónde las estaban publicando, y entonces recurrimos a libros digitales importantes como el Diccionario de Escritores Mexicanos del siglo XX, y luego revisamos blogs de autoras que se han dado a la tarea
de hacer mapas de escritoras de todo el país. Buscamos en la institución más importante de cultura de México, que es la Secretaría de Cultura, revisamos los 20 premios internacionales más importantes porque los convocan las instituciones gubernamentales, pero son las que dan mayor prestigio cuando alguien las gana. Y porque sus premios son bastante generosos para dedicarse posteriormente a consolidar esa obra. Entonces, revisamos 10 años de 20 premios internacionales, revisamos este diccionario que es de la Universidad de Filología de la universidad más importante, que es la UNAM, de aquí de México. Buscamos los catálogos editoriales de las, se puede llamar la mesa de novedades, que le llamamos aquí, cuando buscamos en una librería, ya sea físicamente o por la web, ¿cuáles son las novedades editoriales? ¿Qué están publicando y vendiendo las editoriales privadas? Y Angélica, con respecto a eso, ¿no? A la búsqueda en la fuente, yo leí el informe y me sorprendí muchísimo. Yo voy a decir números gruesos. En realidad el informe es sumamente exhaustivo, muy detallado, muy profesional, pero más o menos la relación es 70% varones, 30% mujeres. En el mismo informe se dice que en el siglo XIX el acceso a la educación y los índices de pobreza en las mujeres eran un factor determinante. Ahora probablemente eso haya cambiado un poco, pero ¿vos sentís que la discriminación en este momento es un fenómeno exclusivamente cultural? Mira, tenés razón en que los porcentajes son esos y se parecen mucho a los de los otros países, 70-30, en el mejor de los casos. En los peores son el 90% que por ejemplo, de hombres que han ganado premios contra un 10% de las mujeres. Efectivamente, en México se tiene noticia de que la instrucción académica para las mujeres permitida o fomentada por el gobierno fue a principios del siglo XIX del siglo XX. Y sabes que a partir de ahí las mujeres empezaron a escribir tímidamente. Ahora, como bien decís, hay muchas más autoras, pero sus nombres no están en esos catálogos editoriales, no están en los premios, tampoco están en los principales suplementos culturales. ¿Sabes dónde están? Están a través de las redes sociales, que ahora es como un resquicio por donde se han filtrado, por donde han podido encontrar una tribuna más libre, sin tantos bloqueos, sin tantos candados para acceder a la publicación de sus trabajos. Entonces ellas han abierto blogs para hablar de los temas que les interesan, para publicar su obra, para evaluar su obra, para dialogar, para dar talleres, en fin. Pero la discriminación sigue dándose en las editoriales que no apuestan a publicar la obra escrita por mujeres. Sus argumentos, la verdad, son muy endebles. Sus criterios editoriales están fijados o enfocados a estándares, digámoslo así, estándares cualitativos o cuantitativos que tienen que ver con obra escrita para varones, ¿no? Y no se está apostando a la obra escrita por mujeres. Sí existe aún discriminación en las entrevistas, en los diálogos que habrás visto en el conteo donde platicamos con las autoras. La gran mayoría dice que se han enfrentado al hecho de tener que esperar en una editorial hasta 6 meses para que les den una resolución, un veredicto de si publican o no su obra. Mientras que saben que compañeros, homólogos escritores que han metido a la par sus novelas o sus obras a dictamen han recibido la respuesta al mes, ¿no? Entonces, esto lo están viviendo ellas. También saben que los premios que durante años fueron otorgados para varones es porque los propios jurados nunca había entre los jurados una mujer. Claro. Y los jurados que estaban también tenían este asunto que tú dices que sí tiene que ver
mucho con la cultura nuestra, que es muy discriminatoria, y tiene que ver también con las estructuras institucionales, que no daban cabida para que las mujeres tomaran posiciones importantes de decisión para la producción editorial o para la evaluación y revisión de las obras escritas por mujeres. Y entonces resultaba... Perdón, no, te interrumpí, perdón, decime. Resultaba que entre los jurados muchas vivieron esta cuestión de que tenían miedo incluso de que los seudónimos de sus obras no los firmaban con seudónimos femeninos o con nombres de mujer, porque temían que fueran descartados automáticamente por ese solo hecho, que no fueran leídos. Y ese temor, ahora a través de este conteo, por eso su importancia, el conteo da cifras, da números, da referencias, donde uno puede ir a confirmar en la búsqueda de esos suplementos culturales, casas editoriales, libros, en fin, puede ir a revisar por sí mismo y ver que no son cuestiones inventadas, no es que nosotras digamos, es así porque así lo percibo, ¿no? Ahora están los números que dan soporte a estos argumentos. Claro, ¿no? Es un hecho, ¿no? Es un dato de la realidad. Y Angélica, me gustaría preguntarte ya como para ir redondeando, si vos pensás que dentro de las mujeres que están publicando en este momento hay como un recorte de la sensibilidad y se espera de las autoras temas y textos que tengan que ver con lo doméstico, con lo cotidiano, con la sensibilidad, la familia. Ustedes hablan en el estudio de la actitud de talleristas, editores, en el momento de rever los textos, que apuntan un poco en este sentido, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Sí, muy cierto. Y ese apartado del conteo me encanta, donde ellas mismas expresan sus experiencias. Hay por ahí una que seguramente es a la que te referís, que cuando va con el tallerista y quiere hablar de la problemática de su comunidad, de la discriminación que ha sufrido, de esta costumbre que existe en las comunidades de Chiapas, las comunidades originarias, de casar a las niñas a partir de los 13 años de edad sin darle oportunidad de elegir siquiera la pareja o de elegir otro destino, como podría ser estudiar. Y entonces esta autora, que es mi compañera Liz Sainz, de origen Zoque, ella quiere hablar de esos temas. Hay otra compañera también, Chol, Juana Peñatelas, les pasó muy semejante, que cuando ellas abordan estas temáticas que son distintas a las acostumbradas, como dices, a las que se nos han sido asignadas históricamente, recibían la respuesta de sus maestros, sus talleristas o guías, de decirles, no, pues no hables de eso, como que no es lindo, no es un tema poético, mejor habla de lo bello que es el paisaje, habla de lo linda que es la cultura, habla de los textiles, de las formas, de la educación de tu madre, de tus hermanas, pero a otro nivel. Entonces se enfrentan contra eso, y sí hay limitaciones que están en el exterior y hay limitaciones también que nos han formado, que nosotras mismas nos las hemos impuesto por esos temores de los que te hablaba, de que me van a desacreditar, van a descalificar mi obra o ni siquiera la van a leer, no me van a dar oportunidad. Y mucho tiempo la obra escrita por mujeres aquí en México fue considerada de sentimentalista y asignada así solo temáticas. Los abordajes eran, como bien dices, sobre la maternidad, sobre el amor, ¿no? Y actualmente las autoras más jóvenes están rompiendo esas barreras y esas catalogaciones, esas etiquetas que habían sido impuestas. Eso nos da mucho entusiasmo y nos motiva a estudiarlas, a reseñarlas, a recomendar sus obras, porque pues ya se abrieron a hablar de todas esas temáticas y siguen también abordando las antiguas temáticas, pero con otra perspectiva. Y me gusta mucho leer autoras jóvenes, como por ejemplo Brenda Navarro, por citar solo una, hay otras autoras también en otras partes del mundo
que están diciendo temas profundamente femeninos que tienen que ver con nuestro cuerpo, con cómo vemos la vida, con nuestros miedos, con las imposiciones y las estructuras patriarcales, y están diciendo, ¿por qué no voy a hablar de eso? Soy mujer y me interesan estos temas, ¿por qué no voy a hablar de eso? Claro, tienen que ver con la condición humana y son tan necesarios, digamos, como la perspectiva masculina acerca del universo, ¿no? Y yo no creo que, que haya una perspectiva esencialmente masculina y una femenina, ¿no? Pero en fin, eso ya sería tema para una discusión a lo mejor más profunda. Bueno, Angélica, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros, que nos hayas contado acerca de este interesantísimo trabajo. La verdad que se tiene que difundir, nosotros lo vamos a subir a todas las redes. Creo que en la Argentina lamentablemente no se hizo, pero la situación supongo que es bastante semejante. Así que te agradezco muchísimo tu amabilidad y bueno, y este trabajo enorme, ¿no?, que has hecho. Gracias a ti, Graciela, gracias a Gabriel, y gracias por replicar esta información. Pueden encontrarla, pueden descargarla de la página de PEN Internacional y podemos seguir platicando sobre el tema. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, un abrazo y gracias a ti.